Muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy en lo que es esta primera presentación de Miradas del Destino en Rivadavia. Quisiera que acompañáramos y recibiéramos a Melissa Rico, nuestra autora de hoy, con un gran aplauso. Muchas gracias por haber venido. Espero que les guste esta presentación y que pronto podamos seguir haciendo más proyectos. Muy bien. Miradas del Destino salió el año pasado. Estuvimos trabajando muy fuerte para que este libro saliera justamente de la manera en la que lo tenías pensado. Hemos trabajado tanto con artistas como con las editoras que estuvieron colaborando con vos. Contanos un poquito cómo ha sido este proceso editorial desde tu idea de contar estas tres historias y llegar a condensarlas en un libro. Bueno, para empezar, yo cuando tenía 15 años había empezado a escribir una novela llamada El mar de sus ojos, pero es una historia corta, digamos. Yo siempre me inspiro mucho en la música, en las películas que veo, y yo pensé en ese momento, ¿por qué no creo mi propia historia, con mis propios personajes? Entonces en ese momento fue que yo decidí publicarlo en Wattpad, que es una plataforma para que las historias lleguen más lejos y lo puedan leer lectores de todo el mundo. En ese momento, uno de mis primeros lectores que me inspiró mucho a seguir fue un español. Siempre lo digo en mis entrevistas que eso me emocionó mucho, porque encima yo en la historia hablo mucho de Puerto Rico también, que es uno de los lugares más hermosos, a mi gusto, es uno de los lugares más hermosos junto con París. Entonces, me había dicho que le había encantado cómo había retratado a las personas de Puerto Rico. Y yo no conocía mucho del tema de allá porque conocía más de otras ciudades, más datos de cultura y esas cosas. Pero me emocionó mucho esa reseña. Tener, digamos, la devolución de otro lector que te dijera que le estaba llegando el mensaje que quería contar y su personaje. Sí, y eso fue muy lindo, la verdad, porque después lo empezaron a leer personas que yo tengo desconocidas como mi familia y más que nada profesores también que había tenido yo en la primaria, en la secundaria. ¿Y qué pasó? La idea de hacer la historia más larga surge cuando básicamente mis papás y mucha gente me decían, ¿por qué no continúas la historia? ¿Por qué no hacer un libro con estas historias? Y así fue como nació Ojos Ardientes y La Razón de Mirarte. La segunda y la tercera historia del libro, que continúan justamente las aventuras, los romances y el misterio que se da con los primeros protagonistas. Bueno, tenemos tres sets de protagonistas, tres parejas de protagonistas, en distintos momentos del tiempo, incluso también. ¿Cómo fue el traspaso desde cuánto ha cambiado desde esta versión que publicaste en Wattpad a lo que tenemos finalmente que tenemos el físico del libro? Ha cambiado bastante porque la primera historia, El mar de sus ojos, eran muy poquitos personajes. Era justamente Enrique López, que es el personaje principal, que es un joven soñador, un joven que nunca ha experimentado el amor verdadero. Después la tenemos a Maribel García, que es su interés amoroso, que la ve como algo imposible y se enamora de ella a primera vista. Pero después de esa historia, de esa primera historia, esos mismos personajes siguen en las otras historias, pero se va contando todo de generación en generación. Entonces los personajes siguientes son familiares y digamos que algunos descendientes de los personajes principales de El mar de sus ojos.
¿Cómo te sentiste en poner tu obra en las manos de otra persona que te lo revisara, que te lo editara, te dijera, hagamos estos cambios? ¿Te resultó chocante o fue un proceso que lo abrazaste para poder hacer crecer la historia? Para empezar, yo había escrito la primera historia, como dije anteriormente, y la publiqué en Wattpad, pero nunca tuve la idea, hace bastantes años, de hacer un libro físico. Fue algo que sí me chocó bastante en el sentido de que pude expresar lo que sentía y de esta manera crear un producto, hacerlo realidad y que llegara a muchas personas de distintas edades. Bien. Entonces, tuvimos que alargar cada uno de los cuentos cuando dijimos, bueno, tenemos tanta cantidad de páginas para poder llegar a condensarla en un libro, para poder editarlo, tenemos que alargar un poquito. De ahí que pusiste, estuviste un tiempo metiéndole mayor cantidad de detalle a los personajes, a las anotaciones, un poquito más de historia. ¿Te resultó fácil volver a tus cuentos de atrás para alargarlo un poquito más para que tuviera el formato del libro? Digamos que más o menos, porque a la hora de alargar la historia principal, al principio no tenía muchas ideas, al principio me costó bastante, pero hubo un momento en el que la creatividad empezó a fluir, de manera en la que surgieron los demás personajes, demás situaciones, que por ahí están muy inspiradas, porque a mí me encanta la música, entonces también en varias canciones de romance. Es más, el libro completo justamente encaja muy bien con una canción que siempre me ha gustado, que es de Sebastián Yatra y se llama Cómo mirarte. De hecho, bueno, en toda tu presencia en redes sociales siempre estás compartiendo con canciones cada pequeña partecita que nos vas contando de los personajes o compartiendo las portadas, siempre van acompañadas de estas canciones y podemos ver acá que me había traído para compartir también un QR para una playlist armada que acompaña la lectura del libro. Sí. ¿Nos contás un poquito sobre eso? Al principio la playlist era bastante cortita, tenía pocas canciones. Pero después, conociendo mi libro, conociendo a mis personajes, me puse en la piel de ellos. Entonces digo, ¿qué canción me representaría si soy este personaje? Protagonista, antagonista, hijos, padres y todas esas situaciones que se muestran en el libro fue lo que impulsó a que yo pudiera crear la playlist. ¿Esto te ha inspirado, te ha ayudado a seguir escribiendo ahora tus próximas obras? Muchísimo, la verdad. Es más, la obra que sigue de Miradas del Destino, porque es una serie de libros que se llama Te lo he dicho de 1000 miradas. Miradas del Destino es el primero, la primera trilogía. Es un libro relativamente corto cuando hablamos de páginas, pero tiene 3 historias dentro. Y ahora sí puedo compartir que la segunda parte, como ya lo he mencionado en mis redes sociales, se llama Amor Eterno y continúa la historia de los protagonistas de Miradas del Destino. ¿Hace cuánto estás trabajando en Amor Eterno? Y en Amor Eterno estoy trabajando más o menos desde fines del 2025, principios de 2025, con más profundidad, porque en realidad la idea de todas las trilogías me surgieron esas ideas de cada trilogía del Te lo he dicho de 1000 miradas en el año 2024. ¿Cuándo ya empezaste a pensar ya como en un libro la condensación de las primeras 3 historias? Es decir, bueno, todo va a ser 3 libros con 3 historias cada uno. ¿Ese es tu plan para ir haciendo la publicación? Sí, justamente fue una idea de que, como dije anteriormente, el libro es corto. Al haber 3 trilogías, se expande mucho mejor el universo de los protagonistas, los antagonistas y todos los personajes. Los vamos a volver a ver, entonces podemos estar tranquilos de que volvemos a verlos en los próximos libros. Sí. Bien, buenísimo.
Contame un poquito también sobre tu experiencia como escritora juvenil, porque, bueno, esto que mencionaste, empezaste bastante jovencita a escribir tanto en Wattpad, que bueno, se publica bastante dentro de ese rango de edad, pero el hecho de como representante juvenil de la literatura de Rivadavia, ¿cómo ha sido la recepción tanto acá en Rivadavia como cuando has viajado a Mendoza, cuando has tenido otro tipo de devolución? ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? Yo al principio, cuando ya lo teníamos al libro físico, empecé a hacer videos en las redes sociales y posteos para poder venderlo justamente. Pero también es cierto que las primeras devoluciones del libro fueron de mi familia. De mi familia y gente que conozco desde muy chica, que por ahí compró el libro para ver de qué se trataba y le gustó. Y eso a mí, ese tipo de feedback fue muy bueno, muy positivo, porque eso me inspiró a seguir escribiendo más historias. Porque en realidad, Miradas del Destino, que nació en el 2024, así como el libro físico, en realidad viene desde el año 2022, cuando tenía 15 años, y también está desarrollando otra historia en paralelo. Pero me apunté más por Miradas del Destino y me apunté a que el público objetivo fueran personas adolescentes y de distintos tipos de edad. Pero elegí la literatura juvenil porque me parece un medio muy lindo para contar historias de forma escrita, que muchas veces los jóvenes hoy en día, incluyéndome, nos encanta ver series y películas. Y también hay muchas series y películas orientadas al público juvenil, al romance juvenil. Y justamente elegí hacer un libro de romance porque soy una persona bastante sensible en cuanto a ese tema y quise escribir varias cosas que me gustaría vivir y otras que por supuesto son ficción, que claramente no me gustaría vivir. Claro, porque tenés momentos de estrés, momentos de drama, acción incluso, y has ido mezclando con esta trama de romance entre medio. Pero también contanos porque estás trabajando en otra obra adicional separado de lo que van a ser lo que es estas trilogías, ¿no? Contame sobre esta obra aparte, que algo me había mencionado muy por arriba, quisiera que lo pudiéramos compartir acá. Bueno, me parece algo muy lindo hablar del síndrome de Asperger. Yo soy una persona que ha sido diagnosticada con síndrome de Asperger justamente a los 15 años. Y me parece que es una temática muy linda que puede ser retratada desde la ficción, que justamente al estilo de Miradas del Destino, como una novela juvenil, mi idea con este libro sobre el síndrome de Asperger es llevar esta temática más que nada a los adolescentes, niños y personas que por ahí no conocen el tema, pero es una forma de que lo conozcan a través de una comedia juvenil que no sea difícil de leer, siempre manteniendo un lenguaje bastante sencillo para que más o menos a partir de los 11, 12 años se pueda leer tranquilamente. ¿De qué manera acercar la experiencia de justamente del Asperger para el público general? ¿Cómo lo retratás dentro de tu obra? En mi obra voy a retratar diferentes perspectivas con personajes que tienen diferentes tipos de vida, diferentes contextos familiares y muchas diferencias en cuanto a su crianza, pero hay algo que los une justamente, que es justamente el síndrome de Asperger. Es una obra destinada a un público juvenil en la que también voy a mezclar algunos géneros más. No va a ser solo una comedia juvenil y drama, sino que también va a tener sus momentos de romance, sus momentos de drama, sus momentos de comedia.
es una idea muy linda, la verdad que me surgió como una forma de, ya que yo tengo síndrome de Asperger, es una forma de, desde mi perspectiva, utilizando la ficción y personajes con los que yo me identifico, porque básicamente cada personaje tiene algo mío, justamente. Entonces, de esa manera, yo estoy muy contenta con este proyecto porque siento que le puede servir a mucha gente y que hoy en día hablar de síndrome de Asperger es complicado. Sí, pero poderlo acercar a través de la literatura y a través de la experiencia y con ejemplos de personajes tangibles y sobre todo de la forma tan humana con la que presentaste el personaje, que creo que va a ser fácil poder llegar a generar esa empatía, que es lo que tratamos de que tengamos todos en el momento de tener la capacidad de ponernos en los zapatos de otros, ¿no? Tenemos un título tentativo, por lo menos, que se puede llegar a adelantar un poco, o lo guardamos para más adelante. Yo digo que lo guardemos para más adelante porque todavía no hay un título 100% definido. Bien, pero es una sola historia, de principio a final, con distintos personajes. Digamos, no tenemos separados en distintos cuentos como tenemos en Miradas del Destino. Exactamente, es una sola historia, un solo libro que va a tener posiblemente mucha más extensión en cuanto a páginas que Miradas del Destino, porque es un libro autoconclusivo. Claro, bien. Empieza y termina la trama en las páginas del mismo libro. Contame un poco también cómo has visto vos el acercamiento y la relación con otros autores, con otras autoras, el intercambio de reseñas, el intercambio de ejemplares. ¿Cómo te han recibido los otros autores como una referente juvenil desde Rivadavia? La verdad que bastante bien, yo no me esperaba que encontrara gente así de mi edad o incluso más chica que me agradara así, porque por ahí yo soy bastante selectiva en cuanto a las personas que me agradan, las que no. Y encontré muchas personas que se dedican justamente a la escritura y que tienen razones muy lindas, pero cada quien obviamente tiene sus contextos, sus perspectivas. Y fue muy lindo, por ejemplo, hace poco hice una colaboración con una chica que es de Buenos Aires y el ver tantos comentarios diciendo que les encantaba el libro, los señaleros que yo siempre diseño, porque me encanta hacer merchandising, por decirlo así. Entonces, siempre me gustó eso, que encontré personas de mi edad y de edad más chica y de edad más grande que tienen muchísimas historias para contar de muchísimos géneros. Por ejemplo, la fantasía. Yo en mi primera entrevista en la biblioteca de Mendoza, encontré a varias personas de mi edad, justamente una escritora también que es muy agradable y que escribe fantasía juvenil, que se llama Mari Bonce, que también es del universo Nex. Claro. Mari Bonzi, lo ustedes hicieron en la Biblioteca Belgrano, hicimos una entrevista conjunta, como la oleada de escritoras juveniles que se estaban acercando, como la nueva sangre entrando a lo que es la ficción mendocina, y generaron muy linda relación ahí, intercambiaron libros. ¿Cómo has visto esto? Por ejemplo, gente de tu edad está buenísimo. La gente más grande ha sabido, escritores más grandes, han sabido recibir el mensaje que les haya llegado, te han dicho algo de eso. Sí, la verdad que bastante lindo, porque, bueno, lo voy a comentar ahora. Tengo una de mis lectoras más grandes de edad que tiene más de 70 años, y es bastante exigente.
en cuanto a los libros de todos los autores. Y cuando empezó a leer mis libros, me dijo que estaba muy bueno y que le había gustado un montón. Y para mí eso de llegar a la gente grande y de llegar a los niños es algo muy importante, porque tanto la gente grande como los niños tienen diferentes estilos de vida. Y que les haya gustado de la misma manera fue algo muy, muy lindo, la verdad. Excelente eso. Vos como escritora, ¿cómo es tu proceso para escribir, para desarrollar? ¿Te dedicas horas al día? ¿Es cuando te llega la inspiración? ¿O decís, bueno, no, quiero ponerle, este es mi momento, me voy a obligar a ponerme a escribir? A distintos escritores tienen sus distintos procesos. Me encantaría saber cuál es tuyo. Bueno, para escribir Miradas del Destino me basé mucho en letras de canciones también. Me basé mucho, como dije anteriormente, en cosas que me gustaría vivir, en otras cosas que no. Cuando digo otras cosas que no, me refiero más que nada a, por ejemplo, en Miradas del Destino hay un grupo criminal. Y bueno, eso es más fantasía, obviamente, que a uno no, por lo menos a mí no me gustaría formar parte de ese grupo. Y más que nada me guío con dos métodos para escribir. El primero, que es el que me funcionó para la primera historia de Miradas del Destino, yo le llamo método de estructura, porque fui escribiendo los nombres de los capítulos y qué es lo que iba a pasar en cada capítulo. Siempre hago eso, lo escribo en una hoja. Y después lo voy pasando a la computadora, pero ¿de qué manera? Primero, si me convence de qué va a tratar el capítulo. Porque todo sigue un orden cronológico, en Miradas del Destino, por ejemplo. Hay veces en las que los personajes se acuerdan de situaciones pasadas, pero está contado más que nada en tiempo presente y pasado. Es muy lindo, la verdad, que como inspiración compartir mi proceso de escritura, porque sé que hay muchas personas que, por ejemplo, utilizan el método brújula. Claro. Les contamos también un poquito a nuestro público de dos estilos de escritores, que se dice que está el escritor mapa, quien desarrolla todo primero, establece a dónde quiere que vaya cada una de las cosas, y después está el escritor brújula, que sencillamente se va dejando llevar por cómo la historia le vaya llevando y su personaje le vaya llevando a escribir. ¿Tenés un híbrido entre los dos o sentís de que sos más mapa por esto de desarrollar? Y yo diría que soy un 70% mapa y un 30% brújula. Muy sano también, está bueno. ¿Desarrollaste entonces primero los personajes o la trama y los personajes se fueron dando dentro de la trama? Primero la trama y obviamente definí a los personajes principales, que al principio eran dos. Después fui expandiendo, justamente utilizando el método mapa, qué iba a pasar en los siguientes capítulos, y ahí fue cuando fui agregando más personajes. En esto terminaste desarrollando 3 historias y dijiste todavía tengo para contar, y a partir de ahí se desarrolló la idea de tener 3 libros con 3 historias cada uno. Pero ¿vamos a ver personajes nuevos o sencillamente vamos a ir desarrollando la historia de cada uno de los personajes que ya conocimos en el primer libro? Digamos que Amor Eterno, que es la continuación de Miradas del Destino, está muy ligado a lo que pasa en el final de Miradas del Destino. Que no les vamos a contar, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay personajes que siguen de Miradas del Destino, pero también hay nuevos personajes que van apareciendo a medida que avanza la trama. A muchos escritores se les complica mucho el tema de tener varios protagonistas. ¿Cómo te administras vos para que no se te haga el lío entre todos los protagonistas, entre sus personalidades, entre las cosas que les pasan? Y a mí me gusta últimamente, que lo he implementado mucho,
hacer fichas de personaje, poniendo la imagen ilustrativa del personaje que yo me imagino y sus características principales y su rol en la historia. ¿Has sentido que a veces has forzado a los personajes a hacer cosas que normalmente no harían y volver para atrás? O decir, bueno, se sintió así, lo continuamos. Digamos que hay varios personajes a los que les quise dar un giro para que tuvieran su desarrollo justamente como personajes. ¿Por qué? Porque si bien hay personajes de una historia que empiezan, por dar un ejemplo, que empiezan siendo buenos y terminan siendo buenos, que está muy bueno la verdad, también hay otros personajes que tienen sus cambios en su vida, tienen sus cambios a la hora de cómo actúan en el futuro. Tenemos gente que se arrepiente de sus acciones y gente que... Sí, igual. Claro que sí, igual. Miradas del Destino, ahora como libro. Hicieron 2 impresiones, digamos, 2 tandas de impresión que se han ido vendiendo súper bien. Tus papás también han hecho una gran red de distribución y eso ya la segunda tanda de impresión ya también se ha ido agotando. ¿Cómo te hace sentir eso de que no solamente haya buena crítica, sino el hecho de que también esté funcionando como libro, que se venda, que la gente lo quiere comprar? La verdad que muy contenta por todo esto, aunque yo como más importante tengo la idea de que la gente conozca la historia. Al ser un producto, muy contenta de que se esté vendiendo porque hice un montón de contenido, hice un montón de videos en Instagram y TikTok justamente para promocionar el libro. Y también lo que más contenta me pone es que he podido trabajar con bookfluencers, que son chicas o chicos que se dedican a hacer reseñas y a recomendar libros, y con las que yo he trabajado casualmente, con una chica de Buenos Aires y otra chica que es de acá de Mendoza. Han hecho unas reseñas hermosas. Yo les he mandado el libro con algunos stickers y algunos señaleros que he diseñado, y la verdad que muy buena onda, y sus reseñas me ponen re contenta porque yo cuando publiqué el libro tenía pendiente el hecho de que tuviera reseñas de personas que se dedicaran a eso. Claro. Y justamente que les haya gustado, siendo que han leído un montón de libros, es algo muy lindo. Por supuesto, como dijimos, mi familia te ha apoyado muchísimo en esto, ha ayudado a que pudiera llegar a distintos lugares. También queremos contarles de que en Buenos Aires, en la Feria del Libro de Buenos Aires, que ocurrió ahora el mes pasado, funcionó muy bien, leído muy lindo y llamó mucho la atención como propuesta juvenil, y se fue a una universidad de Estados Unidos como parte de la adquisición de ejemplares para su biblioteca. Entonces también es un lindo orgullo también tenerte como representante juvenil de Mendoza, también en Estados Unidos, en la Universidad de Cambridge. Eso es una sorpresa. Es una sorpresa para todos. ¡Un aplauso! Sí, ha sido muy lindo la experiencia en la Feria del Libro. Este es el segundo año que podemos ir a Feria del Libro con Miradas del Destino, desde el año pasado que llegamos justo, y el Feria del Libro de Mendoza también, donde tuviste presentar. ¿Cómo ha sido esta? ¿Te resultó agobiante esa experiencia, la cantidad de gente, el movimiento? Me resultó una experiencia básicamente inolvidable, porque yo lo que pensaba era más que nada venderlo a gente conocida y con eso ya está. Pero haber llegado allá fue un logro, que yo sé que hay muchos escritores que también escriben muy bien y que por ahí no tienen la posibilidad de cumplir sus sueños por ciertas barreras económicas, sociales y diversas dificultades que pueden atravesar.
yo estoy muy agradecida, la verdad, le agradezco a Dios más que nada, de que he podido llegar a esos lugares y lo he disfrutado, la verdad. Por supuesto, como decía, no es para nada despreciable la cantidad de esfuerzo que han hecho tu familia y tus padres. Esto es algo que vivo mencionando cada vez que tenemos una entrevista con vos, pero es fundamental el apoyo de la familia para jóvenes escritores, para jóvenes artistas, porque quiero que por lo menos plantar la semilla del concepto de esto. La cantidad de pintores, escritores, músicos, poetas que nos hemos perdido porque sus padres han dicho: no, ¿sabes? Deja, ponete a hacer, no, ¿sabes qué? Enfócate en que tenés que dedicarte o a estudiar 100%, vos no has dejado tu carrera, no has despreciado tus estudios, no has descuidado ahora tu camino académico, y todo, bueno, gracias al apoyo de su mamá, su papá, de que han estado. Hay que hacer una inversión también en sus hijos, hay que querer hacer una inversión en sus hijos y decir lo que me está proponiendo, lo que está haciendo es de valor. Invertir, no económicamente, invertir el tiempo, invertir el interés, invertir emocionalmente, en lo emocionalmente involucrado que veo a tus papás. Es muy conmovedor lo que se ha movido Daniel, lo que nos ha perseguido, decir: quiero que hagamos esto, quiero que hagamos. Es realmente muy admirable, y así como aplaudimos a Melissa por su desarrollo, por esta carrera brillante que está estableciendo en la literatura, quisiera que también le diéramos un gran aplauso a sus padres, porque muy lindo, y esto, el hecho de que estés haciendo esto acompañado con los estudios que estuviste terminando la secundaria, ahora arrancando, ¿qué estás estudiando ahora? Estoy estudiando marketing en el ITU de acá de Rivadavia y ya voy terminando el primer año. Claro. Así que... Y escribiendo, demostrándonos que no solamente se puede cuando quiero escribir, sino de no necesito descuidar o los estudios o trabajo. Es una historia muy inspiradora por parte de toda la familia, cómo nos están presentando, cómo están yendo a representar a Rivadavia, al resto de la provincia y al país, y un poquito más allá. Así que es muy lindo también poder acompañarte en este proceso que creo que viene dando unos resultados preciosos. ¿Nos contás cómo podemos obtener tu libro? Yo estoy vendiendo el libro de manera particular, pero también se puede encontrar en Amazon, por ejemplo. Pero eso ya es más para personas que son del exterior. También está el libro digital en Amazon. También está en varias librerías de Mendoza, como AM Libros, Iván Misey, en García Santos, en la librería de los Confines, por supuesto. Y brevemente la Gildo D'Acurcio. Y en Gildo D'Acurcio también está, que es muy lindo tenerlo, y ya también, otro anuncio adicional, ya salió la caja de ejemplares para la página de Busca Libre, que se puede pedir desde toda Latinoamérica, directamente desde la página de ellos. Así que es un punto de venta adicional. Yo agradezco mucho a Fernando, la verdad, y a Julieta, porque desde un primer momento que yo llegué con un borrador allá a la ciudad, a Godecruz, cuando estaban en el Parque TIC, yo llegué con un borrador que era una propuesta básicamente, si ustedes querían, si ustedes les gustaba, y desde un primer momento me apoyaron. Gracias a ellos he podido ir a varios eventos
Gracias a ellos mi libro ha podido estar en la feria. Y también quiero recalcar que son personas muy humanas, muy agradables, la verdad, con quienes da gusto trabajar, porque en todo mi proceso literario me han estado acompañando tanto Fernando como Juli, que Julieta Carrizo es la editora de Miradas del Destino y se encargó de toda la parte de corrección, me fue dando tips para mejorar la historia, y eso es algo que se valora muchísimo. Se lo tomó muy personal al trabajo de decir, ok, veo un potencial, porque ella tiene realmente muy buenos ojos literarios, tengo que darle ese beneficio, que tiene un muy buen ojo literario, vio un excelente potencial cuando fuiste a visitarnos allá en la oficina, dijo, ok, vamos a tener que trabajar en esto, como te dijo, para poder extender la longitud del libro, hacer unas pequeñas correcciones, pero está también ella muy orgullosa de cómo ha resultado el libro y muy contenta para poder editar el próximo. Eso es lo que espero con los próximos libros, justamente la continuación de Miradas del Destino, pero también justamente con este libro que habla del Asperger y otro libro más que empecé al mismo tiempo que Miradas del Destino en el año 2024. En el mismo año que se lanzó Miradas del Destino, más o menos lo avancé, pero en realidad empezó en el año 2022-23, que es justamente un libro de un género diferente al de Miradas y diferente al del otro proyecto. ¿Qué nos puedes adelantar? Así, aunque sea un poquito. Es un libro de fantasía. Muy bien. ¿Te ha inspirado también ver otras autoras mendocinas dedicadas a la fantasía o para continuar esta idea? La verdad que sí, porque yo tenía miedo de meterme en el género de fantasía, pero en ese momento lo había escrito como una historia cortita, así como El mar de sus ojos. Claro. Una historia que tenía en borrador, pero ahora me parece que sería una buena historia más que nada para las personas que les gustan las series, para las personas que les gusta todo lo que es ciencia ficción, mezclado con fantasía también. Y obviamente también lo que trato de hacer en todos mis libros, en todos los libros que he hecho hay como un sello mío, que es que sean para adolescentes, pero que también lo pueda leer gente de cualquier edad. Entonces me mantengo en esa línea juvenil con todos los proyectos, sin importar el género. Lindísimo, entonces. Estamos esperando recibir noticias sobre esto con varios proyectos. Muy sorprendente esta última edición. ¿Querés dar unas palabras adicionales como para cerrar y ya les contamos un poquito más de cómo pueden entender el libro? Sí, estoy muy contenta, la verdad, de que se hayan hecho el tiempo para venir acá, para escuchar sobre Miradas del Destino. Y sobre todo hay algo que yo siempre quiero recalcar, y es sobre las distintas capacidades de las personas. Yo por ahí me gusta mucho decir siempre que tengo síndrome de Asperger, porque sé que hay muchas personas que no conocen el tema. Y por ejemplo, a mí me marca mucho el hecho de que siempre me ha ido bien en la escuela y todo eso, pero también existen muchos estereotipos. Porque muchas veces dicen, el que tiene Asperger tiene que ser brillante. El que tiene Asperger tiene que ser de esta manera que está pintada en las redes sociales. Pero muchas veces hay un concepto que justamente voy a tratar en mi nuevo libro, que es el mástil. Es cuando nosotros tratamos de ocultar nuestra verdadera identidad, de manera que dejamos de ser nosotros mismos solo por pertenecer al resto, por pertenecer a un grupo social, por tener amistades,
por querer ser igual que el resto, cuando en realidad lo importante es ser uno mismo. Obviamente siempre con respeto, tratando de ser una buena persona. En mi caso siento que es un tema del que hay que hablar, y ya se está hablando mucho, pero más que nada desde chicos, porque también está el tema de las burlas, las dificultades académicas, y que muchas personas no pueden llegar a realizar estudios universitarios por ciertas barreras que hay en la sociedad y en la educación, que últimamente se están rompiendo, es la verdad, pero no en todos los lugares. Entonces siento que es algo muy lindo, además de representar, digamos, a Rivadavia como escritora, de representar a todas aquellas personas que yo les digo eternos soñadores, porque así se llama mi comunidad literaria, eternos soñadores, porque siempre que tienen un objetivo, un sueño, que piensan que no se puede hacer realidad, pero siempre luchan y luchan a pesar de la sociedad, a pesar de los estereotipos, a pesar de las barreras o del miedo al rechazo en la sociedad. Esta comunidad de eternos soñadores es justamente la que mantiene viva a mi ilusión de poder aportar algo bonito a la sociedad. Melissa Rico, un aplauso.